Hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos para este primer culto dominical. Quiero invitarles para que abran en sus Biblias Hebreos, el capítulo 8. Tengan la amabilidad. Hebreos, capítulo 8. ¿Será posible subirle un poquito el volumen? Ya, gracias. Hebreos capítulo 8, leamos los versículos 1 al 6. Dice Hebreos 8, 1 al 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, en este caso en Levítico, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, nuestro bendito Señor Jesucristo, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Acuérdense que cuando un sacerdote pecaba había que presentar un buey en holocausto, en sacrificio. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y aquí están unas palabras claves que queremos mantener en la mente, los cuales sirven a lo que es figura y sombra. Los sacrificios de los que estamos estudiando en Levítico son figura, es una sombra, es una representación, es un cuadro de la muerte bendita de nuestro Señor Jesucristo. Y por esta razón tenemos en Levítico tantos capítulos que hablan de sacrificios, de ofrendas, de holocaustos. Y es tan importante estudiar esto porque todo apunta al Señor Jesucristo. Todo, como dice el verso 5, es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Dios le dio a Moisés el plano, la maqueta, el modelo para que hiciera el tabernáculo. Y como ya hemos estudiado, cada parte del tabernáculo representa alguna cualidad, alguna virtud de nuestro bendito Señor Jesucristo. Verso 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, de un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. En el tiempo de Moisés se practicaba el continuo sacrificio. Los hombres y mujeres tenían que presentar animales y los animales morían en lugar de las personas, del pecador. El animal era el inocente y el pecador el culpable. Y Cristo, el inocente, murió por nosotros los culpables. Ese es el resumen, el meollo del asunto, lo más importante que Dios quiere decirnos por medio del libro que estamos estudiando. Esto es Levítico, que Cristo, el Cordero de Dios, derramó su sangre, sangre preciosa que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Hoy nos toca estudiar el capítulo 6 de Levítico. Y ya hemos leído, tengan la bondad de abrir sus Biblias en Levítico capítulo 6. Y el tema para este capítulo es
instrucciones para que los sacerdotes presenten sacrificios y ofrendas. ¿Qué tenemos en el capítulo 6? Instrucciones. Primero, instrucciones para expiación de pecados comunes. Ya hemos dicho que la palabra expiación significa perdón. Expiación, que es una palabra que se repite 16 veces en el capítulo 5, y en el capítulo 6 que estamos estudiando, ahí hay otras 15 veces. Entonces, miren ustedes, eso tiene importancia. Tenemos en los versículos 1 al 7 instrucciones para expiación de pecados comunes. Y la palabra expiar, ustedes anoten ahí en su Biblia para que nunca se olviden, ya que esta palabra se repite mucho, significa borrar las culpas. También quiere decir quitar la culpa. Es una palabra que significa pagar, reparar, redimir, resarcir. Cuando cantamos el himno Cristo me redimió, estamos diciendo que Él murió, que Él pagó, que Él tomó mi lugar, que Él murió como nuestro sustituto. Y el que pecaba, su pecado tenía que ser expiado. Entonces, pecados comunes. Leamos versículos 1 en adelante. Siempre habló Jehová a Moisés diciendo, vean también 6:8, habló aún Jehová a Moisés diciendo. Y en el 19, habló también Jehová a Moisés diciendo. En el verso 24, y habló Jehová a Moisés diciendo. Siempre Dios el que le habla a Moisés. ¿Y dónde le hablaba? En el tabernáculo. ¿En qué lugar del tabernáculo? En el lugar santísimo. ¿Desde dónde? De sobre la tapa, de sobre el propiciatorio. Allí se encontraba cada día Moisés con Dios, Dios con Moisés. Cada día. Y hermanos, hoy cada día también en comunión con Dios. Acuérdense, cuando hemos fracasado porque no oramos. La comunión con Dios. Cada día en oración, cada día Moisés entraba a ese lugar. Cada día nosotros tenemos libre acceso para ir a Dios el Padre, al mismo lugar santísimo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice verso 2, cuando una persona pecare, igual que hoy, el hombre siempre ha sido pecador, ayer, hoy y también lo será, pecador, nosotros pecadores arrepentidos. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación, dice el diccionario que prevaricar significa cuando un juez hace una resolución injusta y conociendo que lo que está haciendo es injusto, lo ejecuta. Favorecer a una persona injustamente porque es amigo o porque a lo mejor dio un poco de dinero. Y eso es común entre nosotros en el medio donde vivimos. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, miren que cuando somos injustos con una persona, no estamos siéndolo solamente con esa persona, sino con Dios mismo, contra Jehová. Y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare,
y jurar en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Por eso llamamos pecados comunes. Entonces, dice el verso 4, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, eso tenía que ser restituido, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Hoy también hay personas que inician un proceso legal por daño moral. Y eso es justo, pero es tan difícil en nuestro medio, donde hay tanta corrupción y tanta injusticia. ¿Qué nos manda el Señor Jesús cuando somos ofendidos o cuando hay personas que dañan nuestra integridad con las cosas que dicen o que escriben? Saben, hermanos, lo mejor es guardar silencio ante el Señor y llevarlo delante de Él. Mejor, eso es lo mejor, el mejor camino. Y puede que alguna ocasión sea tan grotesco, sea tan grosero el ataque contra una persona o una familia, dañándole su integridad, que sea necesario comenzar un proceso legal. Pero si a mí me preguntan, Pastor David, ¿y cuál ha sido su experiencia? Nosotros la llevamos a Dios en oración. No nos defendemos, ni con palabras, ni usando este micrófono, ni tampoco escribiendo cosas, porque eso es una manera muy común. Dios es testigo lo que yo estoy hablando en esta mañana. Dice, habiendo pecado y ofendido, restituirá. Siempre tienen los hermanos autorización, pueden hacerlo. Muéstrenme un escrito que yo haya ofendido a una persona o una grabación. Hermanos queridos, ni en privado ni en público. En aquel tiempo eso tenía que ser restituido. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia. Yo sí les animo, hermanos, que tengamos cuidado con esto, porque Dios mira todo esto y Él es justo. O el daño de la calumnia o el depósito que le encomendó. Una calumnia muy común es: el pastor se roba la plata. El pastor se compró un carro porque roba los diezmos. Hermanos, y la persona que dice eso, un día tiene que estar delante de Dios. Y en mi caso, y el de muchos pastores honorables, nunca. Somos personas que contribuimos para la obra de Dios con amor. Pero hay de las personas que calumnian y no se han arrepentido hasta ahora. La hora llegará. Y la oración de un fiel pastor es que Dios tenga misericordia de esas personas. O el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente. Que dice el verso 5, lo restituirá. Lo restituirá. Quiere decir, lo devolverá. Pero noten, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Quiere decir, si una persona robó $100, tenía que aumentarle el 20%. Tenía que ofrecer un sacrificio, pedir perdón a Dios, a la persona que ofendió, y tenía que devolver 120. Y los jueces observaban a esa persona para que cumpla con la reparación de su daño.
y para que haga la restitución. Dice el verso 6, aparte de devolver y para expiación, para recibir el perdón de su culpa, traerá a Jehová un carnero. Y entonces tenía que devolver, si robó 1,000, devolver 1,200, y aparte comprar un carnero, unos $300, $400, y ofrecerlo a Jehová por su culpa. Y para expiación de su culpa, traerá a Jehová un carnero sin defecto. Y Cristo es sin defecto el que nos limpia. Hermanos, cuando ofendemos a Cristo tenemos que ir para que Él nos perdone. Y también acercarnos a la persona a la que hemos ofendido. Yo no recuerdo que alguna persona se haya acercado a mí y me haya dicho: pastor, yo lo calumnié, perdóneme. Pero seguramente ya lo han hecho delante del Señor. Y para la expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, conforme a la situación también económica de la persona, y lo dará al sacerdote para la expiación. ¿Qué es expiar? Cubrir la culpa o quitar la culpa. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Hubo un hombre en el Nuevo Testamento que había robado como cobrador de impuestos e hizo restitución. Y este fue, vamos a buscar en Lucas 19. Evangelio según San Lucas, el capítulo 19. Él restituyó. Un hombre llamado Zaqueo. El otro de saquear es con S, este con Z. ¿Saben qué significa Zaqueo con Z, este nombre? Puro. Pero Zaqueo no era puro, era un hombre impuro. No era puro. Dice 19:1, Lucas 19:1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, porque eran ricos, porque cobraban impuestos para Roma. Pero si una persona tenía que pagar $1,000, le cobraba 2,000. 1,000 para Roma, 1,000 para él. Y de esa manera amasaban grandes fortunas. Procuraba ver este hombre quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, todavía están esos árboles en Palestina, subió a un árbol llamado sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: ahora este hombre arrepentido, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Cuando una persona viene a Cristo, deja de ser mezquina y Dios la hace generosa. Y si una persona sigue siendo mezquina, porque nuestro corazón por naturaleza es mezquino, eso muestra que todavía no ha habido un genuino arrepentimiento. Es difícil decir que una persona sea seguidor de Jesucristo y mezquino. Cristo es generoso y nosotros, su pueblo, también.
él dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, y él había defraudado a muchos, se lo devuelvo, ¿cómo? Cuadruplicado. Lo que dijo Zaqueo es: al que le robé 1,000, le voy a devolver 4,000. Y al que robó 100, le cobró 100, porque tenía solo que pagar 100 de impuestos, y dio la víctima 200. Entonces él iba a devolver 400. Y eso él lo hizo. Pero hoy, hermanos, cuando personas que han obtenido ganancias de manera fraudulenta, cuando se convierten al Señor, según ellos dicen que se han convertido, yo no conozco un solo caso que la persona haya devuelto. Seguramente se han arrepentido pidiéndole perdón, pero Zaqueo se arrepintió y Zaqueo devolvió. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar, y así nosotros, hermanos, buscando al perdido, buscar y a salvar lo que se había perdido. Volvamos a Levítico, el capítulo 6. En segundo lugar, instrucciones para ofrecer un holocausto a Jehová. El holocausto era una ofrenda de un animal que debía ser totalmente quemado. El holocausto era quemado en su totalidad. Dice el verso 8: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, como cantamos, sobre la leña encendida que estaba sobre la parrilla del altar de bronce, o del altar de sacrificio, o del altar del holocausto. Estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto toda la noche, apartará las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Y entonces el sacerdote, dice el verso 11, se quitará sus vestiduras sucias y se pondrá ropas limpias. Hermanos y hermanas, el sacerdote tenía que cubrir todo su cuerpo, no tenía que verse ni un poquito de carne. Y por esta razón la Biblia habla de la lucha que hay siempre entre las obras del Espíritu y las obras de la carne, que son adulterio, fornicación y robo y murmuración y calumnias y todo esto, como lo dice Gálatas. Al sacerdote no se le veía carne de su cuerpo, y por esto Dios ordena que las mujeres se vistan de manera decorosa. Significa que cubran su cuerpo y que no muestren su carne. Y también a nosotros los hombres, que nos vistamos de una manera que honre el nombre de Cristo. Y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar, dice el verso 12, no se apagará. Y el fuego en su vida no debe apagarse. Y ustedes tienen que orar por mí para que el fuego en mí no se apague. No se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. El fuego se apagaba cuando el tabernáculo era removido, porque la tienda estaba en un lugar y luego se la llevaba a otro lugar. Pero mientras el tabernáculo permanecía en un lugar, el fuego no podía apagarse. No se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. ¿Y qué es poner leña cada mañana?
orar cada mañana, leer la Biblia cada mañana. Ese es el aceite. El estudio de la Biblia, la oración, hace posible que su vida arda, que mi vida arda. Se nota a una persona que lee la Biblia y se nota a un creyente que ora. Se nota al creyente que sirve. El fuego de Dios en su vida no se apaga, porque dice cada mañana, y acomodará el holocausto sobre el altar de bronce y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Verso 13, el fuego arderá. ¿Cómo arderá? Continuamente. En el altar de Dios el fuego está encendido, en el altar de Dios. ¿Quién lo apagará? Nadie lo podrá apagar. Cuando estamos llenos de Él, nuestra vida arde. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Muy bien, leamos qué dice Mateo 5, 14 y 16. Dice que nuestra vida tiene que alumbrar. El altar no debía apagarse, el fuego no debía apagarse, debía estar siempre encendido. Esto también dijo Jesús de ustedes y mí, de ustedes y yo. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. En el altar de Dios el fuego está encendido. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. La lámpara, la luz no se la pone debajo de la cama ni de la mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Como aquí las luces están en la parte alta, también hay unas luces que alumbran abajo, y eso tiene que ver con para la filmación. Los hermanos de multimedia conocen ese tema. Hay unas luces que alumbran de abajo hacia arriba, pero comúnmente de arriba hacia abajo. Y seguimos leyendo Mateo. Y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16 del capítulo 5. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que vean. ¿Qué ven los incrédulos? Su hogar. Para que vean. Hermanos, ¿qué opinión tienen los incrédulos de su hogar, de mi hogar, de mi relación conyugal? ¿Qué piensan los incrédulos de la conducta de nuestros hijos? Porque eso es lo que se ve. En el colegio los maestros ven la conducta de los hijos y los nuestros cuando estudiaron. En la universidad ellos dejan todo un testimonio de buena conducta o de una conducta reprochable. Y eso es lo que la gente ve. El dueño de un comercial ve cuando usted va a comprar un artículo, le dice: oiga, ¿me puede dar ese artículo y sin el IVA, sin el impuesto? ¿En cuánto me lo deja? No. El dueño del negocio ve que usted es un hombre íntegro, una mujer íntegra. Varios hermanos siempre dicen que cuando van a poner gasolina en algunas gasolineras le dicen: ¿cuánto quiere que le ponga en la factura? ¿Cuánto quiere que le ponga? Si puso $20, $20. Lo que pasa es que hay mucha gente que pone $10 y le pone en la factura 40. Pero eso hacen los que no conocen a Dios. Pero nosotros los creyentes somos intachables, irreprensibles, para que se vean las buenas obras. Dice: y viendo su manera de vivir y la mía,
¿Qué dice la última parte del verso 16? Y glorifiquen, ¿quiénes? Los incrédulos, a vuestro Padre que está en los cielos. Sigamos con el capítulo 6. En tercer lugar, hay instrucciones para ofrecer ofrendas de granos, flor de harina. Levítico 6, 14 al 18. 14 al 18. Esta es la ley de las ofrendas. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda. Ya vimos que flor de harina era la harina más fina, más costosa, la mejor harina. Y de su aceite, verso 15, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Esta ofrenda sí podía ser comida por los sacerdotes, pero la siguiente que veremos no debía ser comida por los sacerdotes. La ofrenda de paz, la grosura se ofrecía a Dios, pero la carne podía ser comida por Aarón, sus hijos y también la familia que ofrecía el sacrificio. Pero cuando el sacrificio era un holocausto, tenía que ser quemado, tenía que arder totalmente, tenía que ser quemado. Aquí, parcialmente. Dice el verso 16, y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos sin levadura. Ya saben qué significa sin levadura, significa sin hipocresía. Se comerá en lugar santo, en el atrio, o en lo que nosotros llamamos como el patio. En el atrio, allí se debía comer. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura, insiste. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Y los sacerdotes eran parte de la tribu de Leví y Dios no les hizo faltar el alimento. Hoy muchos dicen que el pan se terminará, que el agua se terminará, pero todo eso es falso. Pan siempre habrá y agua también. ¿Hay que cuidar la tierra? Sí. ¿Hay que cuidar el agua? Sí. Pero que se va a terminar, no. No. Porque Dios es bueno. Él dará de comer al mundo hasta cuando este mundo desaparezca. Porque habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Habrá una explosión cósmica, de esto dice Pedro, y este cielo y esta tierra serán hechos añicos. Mientras este cielo exista y esta tierra también, no faltará agua, no faltará comida, no cesarán la siembra, la cosecha, el frío y el calor. Todo esto Dios seguirá proveyendo. Y los jóvenes no tienen que desanimarse, tienen que casarse. Porque dice: ¿qué van a comer mis hijos? Comida en abundancia por todas partes. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios daba de comer a los que le servían a Él como sacerdotes. En cuarto lugar,
tenemos instrucciones para ofrecer ofrenda de flor de harina, y esta ofrenda tenía que ser quemada totalmente. No la podían comer Aarón ni sus hijos, los sacerdotes. 19 al 23. Habló también Jehová a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. Hoy se llama ordenarlo al santo ministerio. El día que fueren ungidos, ¿qué tenía que hacer? La 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde, entre las 9 y 3 de la tarde. Cuando Cristo murió en la cruz, Él fue clavado, crucificado como a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Y las 3 de la tarde era el horario en el que se podía escuchar en Jerusalén y sus alrededores el balido de los animales que morían y que derramaban su sangre. Y a las 3 de la tarde se escuchó también el clamor de nuestro Señor en su dolor máximo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí fue cuando momentáneamente el Padre le había dejado, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y Dios, que es santo, no puede tener comunión, relación con el pecado. Y nuestro bendito Señor Jesucristo sufrió momentáneamente la soledad. Y cuando una persona está triste, siente mucha soledad, está con alguna amargura, vive sin esperanza, aún se alienta con la idea del suicidio, Dios experimentó la soledad y podemos ir a Él con confianza. En los momentos tristes, de dolor, hay que ir a Dios siempre de rodillas. Cuando hay un veredicto triste de parte de los médicos, o una familia, una persona se ha hecho exámenes y los resultados no son favorables, la persona se deprime. Mi hermano, mi hermana, no se deprima, que lo que los médicos han dicho es verdad, pero Dios, tenemos que ir a Él en oración. Qué triste, hoy hay personas que dicen que se desahogan escribiendo en las redes sociales. Yo les animo para que no se desahoguen allí. Dejen de escribir eso y desahóguense delante de Cristo. Esto les animo. De manera especial los jóvenes. Escriben todo cómo se sienten. Escriben. ¿Qué les importa a otros? No van a orar por ustedes. Sus quejas, sus tristezas, su dolor, sus preocupaciones, hay que llevarlas delante de Dios, a Él. Delante de Él desahoguémonos, no desahogarse en una red social. A Cristo. Yo he escuchado en estos días también que hay personas que le falta amor. Dice: abrace un árbol, abrace un gatito, abrace un perrito, abrace el automóvil. ¿Qué abrace un árbol? Abrace a Cristo. Vaya a Cristo con su dolor. Echar toda la ansiedad sobre Él. Bueno, entonces los sacerdotes presentaban sus sacrificios, sus oraciones, y dice el verso 21, en sartén. Era una ofrenda que la preparaban en sus casas. Se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Una ofrenda preparada en la casa. Estamos 19 al 23. Y el sacerdote en el lugar de Aarón
en lugar de Aarón fuere ungido de entre los hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. La de los versículos 8 al 13 sí se comía. La de los versículos 14 al 18 sí se comía, pero la del 19 al 23 no se comía, totalmente ofrecida a Jehová. Y en último lugar, instrucciones para ofrecer un sacrificio expiatorio. Versículos 24 al 30. Habló Jehová a Moisés diciendo, verso 25, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. ¿Qué es expiar? Significa pagar, reparar, redimir, resarcir, borrar las culpas. Expiar, eso es otra cosa. Mirar lo que no conviene. Acá es expiar. Cristo murió en la cruz y su sangre expió nuestros pecados. Dice el verso 25, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio en el lugar donde se degüella el holocausto. Será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová, es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Esta es una ofrenda. La grosura era ofrecida a Dios, pero la carne limpia, pura, podía ser comida por los sacerdotes. Todo lo que tocare su carne, dice el verso 27, será santificado. Claro, así es una persona santa, influye. Miren que hay jóvenes que me han conversado que en el colegio aún los compañeros se abstienen de decir palabras corruptas cuando está un joven que saben que tiene temor de Dios. Y sus compañeros dicen, por respeto a tal joven, no digo estas palabras que digo. Igual sucede en la universidad. Cuando un joven tiene una conducta santa, irreprensible, y todos en ese curso, en esa aula de clases, saben que es un muchacho, un joven o una señorita con conducta santa, se abstienen. Siempre recuerdo de un vigilante que ya se jubiló. Él manejaba un patrullero de la Comisión de Tránsito y pocos vigilantes querían ir con él. Porque cuando él iba en su patrullero, él no permitía que se extorsione a nadie en la carretera. Él era un hombre opositor al soborno. Ni sobornaba ni se dejaba sobornar. Y entonces tenían terror de ir con él. Hicieron muchas veces que lo expulsen. Era un hombre odiado porque él no tomaba soborno. Así que él era un patrullero indeseable. Y cuando él andaba, las cosas tenían que ser rectas. Pero patrulleros como ese hombre hay pocos. Imagínense qué lindo sería que tengamos de buscar un abogado o una abogada y que sea una persona íntegra, intachable. ¿Verdad? Qué aliento, qué alegría. Y esta es una carrera importante, es una profesión importante. Hay padres que le dicen al hijo, ya no estudies leyes, abogacía. Tantos abogados, pero abogados que actúen derecho, que hayan estudiado derecho y que obren de manera derecha,
No hay muchos, pero es una profesión importante, importante, necesaria. Yo digo, es hasta un honor. Y todos los que son abogados en esta iglesia y están estudiando derecho, buena profesión. Mi único ruego al Señor es que actúen en derecho, hagan las cosas justas, ni sobornar, ni dejarse sobornar, como Dios lo ordena. Y de esto habla aquí. Dice el versículo 30, mas no comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Esta ofrenda o este sacrificio expiatorio, entonces, las grosuras eran quemadas delante del Señor por los pecados de los sacerdotes, y la carne pura, limpia, podía ser comida por los sacerdotes. Y al quemar la grosura, Dios también estaba cuidando que los que comían, ya dijimos eso la semana pasada, eviten las enfermedades cardiovasculares, porque el exceso de grasa tiene problemas, principalmente afecciones al corazón. Y he leído que la primera causa de muerte en el Ecuador tiene que ver con enfermedades cardiovasculares. Lo que nuestro pueblo dice gustarle mucho era lo que se le presentaba a Dios como ofrendas quemadas, la grosura. Dios permitía que coman la carne limpia, por salud, y para que el corazón se mantenga también limpio, físicamente hablando. Vamos a buscar Hebreos 10 al 14, que habla del sacrificio de Cristo. Hebreos 10 al 14. Dice así, Hebreos 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, muertes de toros, bueyes, novillos, corderos, machos cabríos, cabras, palominos, tórtolas y otros, que nunca pueden quitar los pecados, nunca. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dice el verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Perfecto significa nos limpió, nos lavó. Hizo perfectos para siempre a los santificados, con una sola ofrenda. Hermanos, ese ministerio de los sacerdotes era un ministerio muy triste. Cada día estar dando una puñalada a los animales y escuchar su balido, y cada día abrir esos enormes animales y sacar los intestinos, el corazón y lavar todo eso. Esa gente estaba en medio de la muerte y de la sangre. Yo lo veo como un ministerio espantoso. Es que ese es el dolor del pecado. Y por esa razón Cristo murió una sola vez. Y toda persona que reconoce que el justo Cristo murió en su lugar, recibe el perdón de pecados
y la vida eterna. Lo más importante en la predicación del Evangelio es decir, afirmar, creer que Cristo murió por mí. La paga del pecado es muerte. Yo merecía morir, pero Él tomó mi lugar. Y toda persona que se ha arrepentido genuinamente ha reconocido esto. Y el que todavía no lo comprende y todavía no lo ha creído, todavía no conoce al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a nuestro Dios. Dice el capítulo 6, el verso 7, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón, un perdón transitorio, de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Pero en Cristo un perdón permanente. Cuando una persona viene a Cristo, le perdona sus pecados pasados, presentes y futuros. Oremos al Señor. Dios nuestro, a ti nos acercamos por medio de nuestro bendito Señor Jesucristo, quien entró al lugar santísimo con su cuerpo, con sangre, derramó su sangre preciosa. Cuando Él murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo y quedó abierto el camino para que toda persona pueda ir libremente a Dios, pero por medio del sacrificio de Cristo. Porque Cristo vino para reconciliar al hombre con Dios. Nosotros, los aquí presentes y hermanos que están conectados con nosotros en este culto, reconocemos que tú tomaste nuestro lugar en la cruz del Calvario, que tú nos reconciliaste con Dios el Padre. Vivíamos enemistados, vivíamos de espaldas a ti en nuestros vicios y pecados, pero vinimos a ti y tú nos perdonaste. Señor, nosotros hemos reconocido que tú entregaste tu vida en la cruz. Nosotros lo creemos y en este culto te adoramos por tu obra pasada, tu obra presente, futura y eterna. Y tú quieres, Señor, que cuando pecamos, confesemos nuestros pecados, porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos, Señor, a vivir enteramente santificados. Que mis hermanos y yo procuremos vivir como Jesús vivió aquí en la tierra, amando como Él ama, perdonando como Él perdona. Señor, toma control de nuestra lengua, para que nuestra lengua, nuestra boca, solo hable la verdad. Y ayúdanos, Señor, para que con nuestra lengua no hablemos mal de otras personas, que no dañemos la integridad de otras personas, tampoco que hablemos mal de nuestros hermanos en la fe, de otras iglesias, otras denominaciones, otros grupos, son también nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida honrada, que hablemos siempre la verdad. Los casados, Señor, que seamos fieles a nuestro cónyuge, aún con el pensamiento, que quitemos de nuestra mente la concupiscencia. Haz de nosotros personas disciplinadas, personas abnegadas, trabajadores ejemplares, que criemos a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, y que nuestros hijos nos obedezcan, que los hijos obedezcan a sus padres en todo momento, porque esto es justo delante de Dios. Oh Dios, que los trabajadores, empleados, sean fieles a ti
y a sus patrones que cuiden los intereses y las cosas de su patrón, que trabajen arduamente para que su patrón prospere y no quiebre, y que los patrones hagamos lo justo y recto con nuestros trabajadores. Señor, que se vea en el altar de Dios el fuego estaba encendido, y que nuestra vida esté encendida, que el mundo vea que te conocemos a ti, que vea que somos diferentes, no personas raras, sino diferentes, que tenemos un carácter, una vida como la de Jesús. Jesús es nuestro único modelo a seguir, y nuestra mirada tiene que estar en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Hay aquí alguna persona de pie que nunca se ha arrepentido? Allí dígale al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que moriste por mí en la cruz. Tú te entregaste en sacrificio por mí. Yo debía morir por mis maldades, pero tú tomaste mi lugar como mi sustituto. Perdóname. Lávame con tu sangre preciosa. Que tu Santo Espíritu venga a vivir a mi vida, para que yo viva desde hoy una vida nueva. No otra religión, sino otra vida. Esto te clamo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este culto, Señor. Continúa con nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, que Dios les bendiga, y a los hermanos y amigos que se han conectado con nosotros les damos un abrazo en el amor de Jesucristo. Que Dios les bendiga.